Capturan a peligrosa banda de delincuentes que operaba en el sector oriente de Santiago. Su especialidad eran los portonazos y en el último lo habían realizado este martes cuando le arrebataron el auto a una mujer en Vitacura. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esta ley permitirá perseguir penalmente a los responsables y también a quienes no impidieron el delito, incluyendo personas e instituciones. Tras una larga votación, los profesores decidieron continuar con el paro docente. La opción de mantener la movilización ganó por 255 votos de diferencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias y vamos a partir revisando noticias policiales. Durante esta madrugada fue detenido un grupo de delincuentes en distintos operativos realizados por carabineros. En uno de ellos se logró la captura de un implicado en el robo de un vehículo de lujo avaluado en 44 millones de pesos en Avenida Santa María. Bueno, para conocer detalles de estas y otras informaciones del ámbito policial, vamos a tomar contacto con Jessica Camblor absolutamente en vivo. Buenas tardes, Jessica. Hola, muy buenas tardes. Sí, es un importante trabajo prácticamente en conjunto por parte de Carabineros de Chile, pero también de la Policía de Investigaciones. Todo esto se da en la comuna de Renca. Durante la jornada de ayer estaba una patrulla de carabineros de esa unidad territorial realizando un patrullaje preventivo por el sector de calle Miraflores cuando ven un vehículo BMW de lujo, por supuesto, un auto de alta gama, que era tripulado por 4 personas y lo ingresan a este automóvil hasta un sitio Eriazo. Eso ya llamó la atención de los funcionarios, por lo que deciden consultar la placa patente de este automóvil y allí surge la alerta de que este automóvil tenía encargo por robo, por un delito violento que había ocurrido la noche del martes en la comuna de Vitacura. Va personal de carabineros, piden algo de apoyo y finalmente logran detener a estas 4 personas, 3 menores de edad y un adulto. ¿Qué sucede ahí? Al momento de hacer la consulta de los antecedentes del vehículo recuperado, se percatan que este caso lo estaba trabajando la Policía de Investigaciones, puntualmente la Biro INCRI. Por lo tanto, Carabineros se comunica con ellos, hacen entrega del automóvil y también de los detenidos. En ese instante es la Policía de Investigaciones quien cita a la víctima de este atraco. Y allí se percatan que efectivamente uno de los detenidos, el adulto, había participado directamente en este robo violento del automóvil que ocurrió, como les mencionaba, la noche del martes y en el sector de Avenida Santa María a la altura del 7030. La víctima, según su relato, fue abordada en esa oportunidad por 3 sujetos que lo intimidan y finalmente se llevan el automóvil que está valuado en 44 millones de pesos. Incluso estaba el registro de este robo que afectó a esta persona. Hubo entonces un reconocimiento fotográfico, también personal, y así se logra identificar de estos 4 detenidos por carabineros quién había participado directamente en el robo del auto. Marco Huinahuina, de 28 años, quien ya tiene antecedentes penales por hurto. El detenido quedó en manos de la Policía de Investigaciones. Conversamos con ellos. Se logró la detención, ¿no es cierto?, el día de ayer, en horas de la tarde, de uno de los sujetos que participaron en este hecho y la recuperación del vehículo sustraído. El vehículo fue hallado, ¿no es cierto?, en circunstancias que se estaba haciendo la ocultación de este vehículo particular en la comuna de Renca. Claro, de todas maneras la investigación no está cerrada por parte de la Policía Civil, ya que falta detener a otros miembros de esta organización y también determinar si se estaban dedicando a cometer robos violentos de automóviles en la comuna de Vitacura y en otros sectores de la zona oriente de la región metropolitana, así que el trabajo continúa y nosotros vamos a quedar muy atentos a eso. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema, dejar por un rato la región metropolitana, ir hasta Coyhaique, el sur de nuestro país, porque allí es la Brigada de Homicidios de la Policía Civil que está
trabajando para aclarar el contexto de la muerte de dos jóvenes de 21 años. Ellos fueron encontrados sin vida al interior de un automóvil que estaba estacionado ahí en el sector de calle Canal Melchor con Canal Costa, todo esto en la población Cerro Negro. Durante esta jornada se tiene que entregar a la Policía de Investigaciones el informe de autopsia que está realizando a esta hora el Servicio Médico Legal de Coyhaique y que va a ser clave para aclarar el contexto de la muerte de estos dos jóvenes. Por una parte, hay una versión que indica la familia de ambos y donde se establece que ellos habían estado consumiendo muchísimo alcohol durante todo el día y que aparentemente se habían quedado dormidos al interior del vehículo. Pero por otro lado, según el reporte entregado preliminarmente por bomberos, al primer peritaje en el lugar se logró detectar altas concentraciones de monóxido de carbono. Son dos posibles explicaciones para la muerte de estos dos jóvenes. De todas maneras, la autopsia va a ser clave dentro del esclarecimiento de este caso, así que vamos a quedar pendientes de lo que ocurra allá en Coyhaique. Volvemos hasta la región metropolitana, puntualmente la comuna de Providencia, porque durante esta mañana se dio a conocer una noticia bastante buena, muy positiva para los vecinos de aquí, de este sector de la capital, pues se inauguró el primer centro de control a nivel país que funciona en conjunto con el personal de seguridad municipal y también con carabineros. Ahí va a haber un flujo de información importante. De hecho, la unidad de monitoreo de cada uno de los llamados de emergencia que se realizan aquí en la comuna está en la comisaría, en la 19 Comisaría de Providencia, ubicada aquí en el sector de calle Miguel Claro. ¿Cuál es la idea? Que trabajen en conjunto, uno al lado del otro prácticamente, para poder ir monitoreando, por ejemplo, las cámaras de televigilancia que se han puesto por parte del municipio en distintos puntos de acá de la comuna y así ojalá disminuir en un 100% las cifras de delitos violentos. De hecho, según los antecedentes que entregaban por parte del gobierno, puntualmente la subsecretaria de Prevención del Delito, decía que ya con las medidas anteriores que se habían ejecutado como plan de seguridad, se había logrado disminuir en un 11% la comisión de delitos violentos aquí en la comuna de Providencia. Conversamos con las autoridades, escuchemos. En la medida que Carabineros y también los patrulleros de la municipalidad, junto con la Fiscalía, trabajamos todo en forma mancomunada, vamos a lograr bajar los índices de delincuencia. Este es el reflejo de la forma en que se debe trabajar para disminuir los delitos. Providencia ha disminuido un 11% los delitos de mayor connotación social, un 21% las incivilidades. Eso no es nada más que calidad de vida para las personas que viven acá, que transitan por Providencia. Hoy día, con estar con la información aquí, traspasada de uno a otro lado con un botón, saber cuál es la imagen, quién fue la persona, en qué vehículo huyó, evidentemente que nos pone en una condición de privilegio para enfrentar el día de mañana, ¿no es cierto?, un juicio a esas personas. La idea incluso también es disminuir los tiempos de respuesta ante estos llamados de emergencia. Se puede acercar, por ejemplo, solo en primera instancia una unidad de seguridad de la comuna para chequear puntualmente el llamado y allí inmediatamente el flujo de información va a hacer que en pocos minutos lleguen otros equipos, unidades policiales puntualmente para poder mejorar la situación aquí en la comuna de Providencia. Inversión que se suma a los pórticos de revisión de placas patentes, también cierres de calles que se habían hecho con algunas barreras para evitar el escape tan rápido de los delincuentes que ya tenían rutas establecidas aquí en el sector al momento de cometer, por ejemplo, robos de automóviles. Importante para cerrar, este plan no tan solo queda aquí en la comuna de Providencia, fue anunciado por el presidente en su cuenta pública, se va a ir ejecutando en el transcurso del tiempo en todas las comisarías a lo largo del país. Buena noticia, sobre todo que ya se está materializando y ojalá que se apure porque son muchas las comunas que necesitan seguridad, ¿no? Vigilancia permanente. Jessica Camblor, como siempre, 1.000.000 de gracias. Que tenga buenas tardes. Ponga mucha atención a lo siguiente porque se espera que más de 470.000 vehículos salgan de la región metropolitana este fin de semana, aprovechando el feriado del próximo martes. Por esto, las autoridades de Transportes y Obras Públicas dieron a conocer el plan de contingencia que busca evitar atochamientos en las carreteras. Más información al respecto nos tiene Clarisa Muñoz. Hola Clarisa, buenas tardes.
Hola Priscila, hola José Luis, muy buenas tardes. La verdad es que se dan dos factores este fin de semana que hacen anticipar que la congestión puede ser importante. Uno, este fin de semana que para los que se pueden tomar este lunes como sándwich va a ser extra largo, y también el inicio de las vacaciones de invierno en los colegios. Así que se espera que aproximadamente 470.000 personas, 470.000 vehículos salgan de Santiago y otros 450.000 hagan ingreso. Esto es un 30% más de lo que hubo en esta misma fecha el año pasado, así que la idea es prepararse, tratar, ojalá en la medida de lo posible, quienes puedan hacerlo, viajar en los horarios donde se espera que haya menos congestión, y es por eso que las autoridades han dispuesto una serie de medidas para tratar de que esto se pueda cumplir. Por ejemplo, bueno, se habilitó también el free flow en Angostura, así que eso va a ser podría ayudar a descongestionar bastante esa zona. Recordemos que el peaje de Angostura es uno de los sectores donde normalmente se producen fuertes atochamientos cuando ocurren este tipo de situaciones, pero también van a haber otro tipo de medidas para ayudar a que haya menos congestión. Por ejemplo, va a haber restricción a los camiones en la ruta 78, que va a regir entre el sábado desde las 10 horas hasta las 17 horas, el domingo entre las 16 y las 22, y para el retorno está contemplado un 3x1 en las pistas. Peaje a 1.000 pesos en la ruta 68, eso es para que se puedan programar con tiempo. Para quienes viajen temprano el viernes, por ejemplo, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, los dos peajes de la ruta 68 van a estar a solo 1.000 pesos, y el sábado entre 7 y 10 de la mañana. Así que si quiere evitar la congestión del viernes en la tarde, noche, puede planificar su viaje para salir el sábado más temprano. De esa manera puede enfrentar menos taco y también pagar menos dinero, porque el peaje va a estar solamente a 1.000 pesos. Dieron también una serie de recomendaciones las autoridades aquí en un punto de prensa en el peaje de Lo Prado de la ruta 68, por ejemplo. Hicieron un llamado importante a no utilizar las bermas. Esto es algo bastante frecuente en nuestras carreteras, lo vemos muy seguido en la ruta 78, donde ya la berma es prácticamente una tercera pista. Por eso ya anunciaron también que va a haber más fiscalización, van a haber más carabineros sacando multas a las personas que cometan esta infracción, que es una falta menos grave y que también significa que a las personas les van a requisar su licencia y van a tener luego que ir entonces al lugar donde les sacaron esa multa para recuperarla en caso de que sean infraccionados por este tema. También advertían que en la ruta 78 va a haber una importante congestión, se prevé que va a ser uno de los lugares más críticos. ¿Por qué? Porque se está cambiando en la ruta 78, en el peaje en Melipilla, al sistema Free Flow, como ya se ha hecho en otras rutas. Sin embargo, este no está habilitado todavía, se espera que esté habilitado para agosto, pero para esta fecha en especial van a haber solamente 3 casetas de peaje. Así que si pueden elegir rutas alternativas, por ejemplo, usar el antiguo camino Melipilla para evitar esta congestión, les avisamos desde ya que se va a ser uno de los puntos más conflictivos en este fin de semana largo. La ruta 5 Norte, que estuvo bastante cuestionada después del eclipse, donde llegaron cerca de 300.000 personas hasta la región de Coquimbo, que en el regreso fue muy caótico, hasta 12 horas se podían demorar los vehículos desde La Serena a Santiago, un viaje que normalmente se hacía en 5, ahora estaba tomando 12 horas, y esto ¿por qué? Porque había un desvío en un sector importante de la ruta donde se habilitó solamente una pista por lado. Las autoridades aseguraron que eso fue un error, que debieron haberlo previsto de mejor manera, pero que ya estaría solucionado entonces para este fin de semana largo. También va a haber aproximadamente 1,5 millones de personas que van a salir en buses durante lo que van a durar estas 2 semanas de vacaciones de invierno, así que el llamado, por supuesto, es a planificar los viajes con anticipación, a comprar los pasajes también en bus con la mayor anticipación posible, cotizar por internet, ya que es frecuente que en estas fechas las empresas de buses suban los pasajes, así que a cotizar y a comprar con tiempo, porque 1,5 millones de personas aproximadamente van a salir por el tema de las vacaciones de invierno. Nosotros estuvimos aquí en la reunión que hicieron en el punto de prensa, que hicieron distintas autoridades dando algunas de estas recomendaciones. Por ejemplo, hablamos con el subsecretario de Transporte y esto es lo que nos comentaba. En Chile el uso del cinturón solamente alcanza el 75% y en los asientos traseros solo alcanza el 25%. Entonces, un llamado ferviente a hacer uso del cinturón de seguridad, porque hace la diferencia en un accidente entre la vida y la muerte. Sobre todo en camino de montaña, que la probabilidad de accidente es mayor aún. Por lo tanto, por favor, usen el cinturón de seguridad.
Sí, bueno, las cifras que entregaban sobre el uso de cinturón de seguridad son bastante preocupantes. En nuestro país, solamente un 75% de los pasajeros usa el cinturón de seguridad cuando viaja en los asientos delanteros. Y ojo, que solamente un 25% lo usa estando en los asientos de atrás. Y esto es tremendamente absurdo, ya que no por ir en el asiento de atrás la gente tiene menos riesgo de sufrir lesiones o de fallecer en un accidente. Así que las autoridades fueron bastante enfáticas en promocionar el uso del cinturón de seguridad, ya que reduce la posibilidad de fallecer en un accidente aproximadamente en un 50%. También conversamos con carabineros, quienes nos comentaban que van a reforzar el personal en las calles, tanto en las ciudades como en las carreteras. Hubo 67 personas fallecidas durante las vacaciones de invierno el año pasado. Esto es algo que pretenden, cifras que pretenden reducirse este año, y esto es lo que nos comentaba Carabineros al respecto. Se contempla un fuerte control en carretera, pero también al interior de las ciudades, tomando en consideración que el año pasado tuvimos un 82% de los accidentes en zonas urbanas. Vale decir, la mayor cantidad de accidentes se produjo en las ciudades. ¿En general y se fiscaliza, por ejemplo, en la ruta 78? Sí, por supuesto. El tema de la berma, porque es algo tremendamente común. Pero, insisto, vamos a reforzar esos controles porque hemos visto que es una mala práctica que hoy día tienen algunos conductores y queremos erradicarla. Una mala práctica que no solamente produce más accidentes de tránsito, sino que produce un profundo malestar en todos los otros conductores que están respetando las leyes del tránsito, que están circulando por muy lento que esté andando la carretera, están respetando las leyes, y estas personas que suelen evitar la congestión, evitar el taco andando por la berma, no solamente generan mucha indignación, sino que además aumentan significativamente el número de accidentes de tránsito. También pudimos conversar con la ministra Gloria Hood, quien se refirió a este súper fin de semana largo donde conjugan estos dos factores que ya les mencionaba, que son las vacaciones de invierno y este fin de semana extra large, y esto es lo que nos comentaba la ministra Hood al respecto. Está previsto todos los planes de contingencia como es habitual, y también fiscalización en los terminales de buses, los llamados a las medidas de seguridad. Está todo previsto considerando que hay un aumento importante de flujo este fin de semana. Bueno, la recomendación entonces general es viajar temprano en la medida de lo posible. Este viernes, a quienes viajen más temprano, hasta las 4 de la tarde, van a tener el peaje a 1.000 pesos, y el sábado entre las 7 y las 10 de la mañana. Así que si pueden planificar su viaje en esas fechas, van a ahorrar tiempo y dinero. Y también entregaban la recomendación las autoridades de bajar una aplicación llamada Planifica tu Viaje, donde se pueden ver los tiempos de cuánto se está demorando la carretera. Así que pueden ver desde su punto de inicio hasta su punto de destino cuánto está demorando, para de esa manera planificar de mejor manera. Claro, ahí está todo a la mano con estas aplicaciones, y también con la posibilidad de planificar el viaje y pagar incluso menos. Muchas gracias, Clarisa, por toda esa información. Buenas tardes. Bueno, esta es una mala noticia para miles de niños y, por supuesto, también para padres y apoderados. Continúa el paro de profesores. Anoche, después de una larga votación, los docentes rechazaron la última propuesta entregada por la ministra Cubillos. La idea de continuar con la huelga, o con la paralización más bien, que ya cumple 6 semanas, se impuso por tan solo 255 votos, los cuales serán los siguientes pasos de los profesores que tienen y reclaman por sus legítimas demandas. Todos se lo preguntamos a la periodista María José Purches. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El escenario es bastante complejo, la verdad. De hecho, en este minuto el Colegio de Profesores está organizando una asamblea nacional para poder definir el futuro de la movilización, porque estamos en un contexto difícil, un contexto de vacaciones. Se nos ha dicho que son cerca de 7 regiones las que salieron de vacaciones, y ya mañana se espera de que el resto se sume a este receso, y en ese sentido también se explica la baja participación de este sondeo, porque recordemos que la votación pasada fueron cerca de 45.000 personas las que votaron, y en esta oportunidad solamente cerca de 36.000. De todas maneras, el líder del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ayer se le preguntó qué tan válido podía ser la votación considerando este estrecho margen. Él dijo que aun cuando la diferencia fuera por 1 o 2 votos, se iba a respetar la preferencia, que en este sentido fue con un 50,36% de los votos continuar con la movilización, con este paro de profesores que, como tú bien decías, ya
va por su sexta semana consecutiva, 39 días para ser exactos, donde cerca de 600.000 estudiantes no han tenido clases. Recordemos que el día lunes fue la última instancia de negociación que tuvieron con el Ministerio de Educación, donde participó, por supuesto, la ministra Marcela Cubillos y donde se abordó un tema tan sentido, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el del bono por especificación a las educadoras diferenciales. El gobierno había sido bastante tajante en que no había presupuesto para eso, sin embargo, se ofrece este bono de 45.000 pesos trimestrales para las educadoras diferenciales, no así las de párvulos. ¿Hay margen para seguir movilizados? Se le preguntó eso anoche a Mario Aguilar. Él estima que sí, que todavía se podría recalendarizar las clases, por ejemplo, teniendo clases los días sábados o, por ejemplo, en las vacaciones de verano. De todas maneras, ellos asumen de que si continúa este paro de profesores, ellos están dispuestos a asumir las consecuencias, aunque a todas luces esta no sería la movilización más larga que ha tenido el gremio. Ahí han habido otras instancias de paro donde ha durado aún más, pero ellos están dispuestos a seguir luchando por este petitorio de 12 puntos que le han entregado al Ministerio de Educación. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Mario Aguilar. A ver, lo primero es precisar que yo nunca dije que la propuesta era satisfactoria. Esas palabras no las va a encontrar en ninguna de mis declaraciones. Lo que yo dije era que no siendo una propuesta satisfactoria, me parecía que era el momento de un repliegue, y usé esa palabra, porque efectivamente estábamos entrando en una fase donde podíamos llegar a un desgaste, que ese probablemente era el objetivo del gobierno, y a mí me parecía que lo más inteligente era no darle ese gusto al gobierno de continuar el movimiento hacia una fase de desgaste. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación en este sentido, a esta votación tan estrecha que tuvo el Colegio de Profesores? Ellos están bastante tranquilos, así lo mencionó la ministra Marcela Cubillos, porque considera de que el llamado al repliegue que habría dado Mario Aguilar fue escuchado, porque aseguran de que ayer cerca de 490 colegios se descolgaron de esta movilización, lo que implica un 95% de los establecimientos que ya estarían en normalidad. Eso sí, es bastante difícil poder desglosar esta cifra, porque no se sabe si este 95% tiene relación con el escenario de vacaciones o porque efectivamente ya hay un escenario de desgaste en esta movilización. De todas maneras, se le preguntó, por ejemplo, cómo se va a recalendarizar. Ella dijo que se va a abordar sostenedor por sostenedor con cada municipio el tema de la recalendarización de las clases, y por lo menos de vuelta de vacaciones, si es que todo vuelve a la normalidad, no habrían descuentos, por ejemplo, en la subvención, un tema que ella ya había abordado en otras oportunidades. Respecto a nuevas instancias de negociaciones, ella dijo que se dejará que la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores pueda estimar un curso de acción, porque todavía no sabemos si es que efectivamente la Asamblea va a considerar como válida o no esta votación. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de la ministra Marcela Cubillos. Desde el punto de vista del Ministerio, el llamado que hizo el presidente del Colegio de Profesores hace un par de días a aceptar la propuesta que se le hizo y a deponer el paro tuvo un efecto positivo en lo que es la vuelta a clases de los niños. Hoy día tenemos, y con datos que nosotros estamos permanentemente revisando, el 95% de los colegios funcionando con normalidad. Solo ayer 490 colegios depusieron el paro. Por lo tanto, para nosotros el llamado que hizo el presidente del Colegio de Profesores tuvo un impacto positivo en lo que para el Ministerio es lo más relevante, que es la normalidad en las clases. Vamos a ver entonces si es que estas vacaciones se logran ayudar en algo en esta negociación, a ver si es que la Asamblea Nacional estima de poner o no esta movilización y si es que existe instancia nuevamente de negociación, porque ya el lunes se había hablado, planteado esta idea de que ya no había más presupuesto, por ejemplo, para conseguir este bono por especificación de cerca de 180.000 pesos, que costaba cerca de 30.000 millones de pesos en régimen esta propuesta que ya se le ha pedido en bastantes oportunidades al gobierno. De todas maneras, el Colegio de Profesores dice que no van a bajar los brazos, porque recordemos que el planteamiento del voto, al menos en la instancia que se generó ayer, decía que se continúa con la lucha aun cuando se deponga o no el paro. De hecho, el Colegio de Profesores había dicho de que va a presentar un recurso en Contraloría para poder abordar este tema que tiene que ver con una discriminación de género, aseguran una discriminación arbitraria. Estaremos atentos entonces a esta Asamblea Nacional a ver qué pasa con esta movilización, el paro de profesores. Así es, pues vamos a seguir muy pendientes de todo lo que suceda con esta paralización que ya se extiende por obviamente más de un mes. Muchísimas gracias, María José Purchas.
Bueno, y hoy se presentó la nueva aplicación Taxi Aeropuerto, que buscará mejorar el servicio en este medio de transportes. Entre otros beneficios, se podrán conocer con anticipación el precio aproximado del trayecto, el conductor y el tipo de automóvil. ¿Será aplicable a todo el parque de taxis? Se lo preguntamos a Claudia Salas, quien nos va a ampliar esta información. Hola, Claudia. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, de hecho ya podemos descargar esta aplicación que está disponible en sistema Android y iOS y se llama justamente Taxi Aeropuerto SCL y está disponible y funciona. Yo la descargué a pesar de que no me inscribí, pero funciona como las otras aplicaciones de transporte que conocemos. Se puede pagar con efectivo, pero también con todas las tarjetas que existen. Y podemos conocer el perfil de los conductores y efectivamente lo importante es que ofrece una tarifa estimativa y funciona con GPS, entonces también podemos detectar si es que el taxista se desvía o no de la ruta. ¿Para qué funciona esto? Obviamente que para facilitar el trayecto de los pasajeros, pero sobre todo para que la gente vuelva a confiar en los techos amarillos, porque sabemos que suceden situaciones anómalas en el aeropuerto, que hay aprovechamiento, sobre todo en el caso de los pasajeros extranjeros, donde les cobran precios muchísimo más caros porque obviamente no se ubican o no conocen bien cuál es el cambio. Lo mismo que hacen, por ejemplo, muchos taxistas afuera del Costanera Center, donde si no eres argentino, brasilero, etcétera, simplemente no te puedes subir. Algo similar ocurre acá. Esto pretende también facilitar la fiscalización por parte del Ministerio de Transportes, tomando en cuenta también que existen muchos servicios pirata que entran siempre en conflicto con los taxistas. Una manera de ordenar entonces el sistema, de que la gente vuelva a tener confianza y que sepa justamente más detalles sobre el taxi, porque acá va a haber una fiscalización de los autos. Eso es muy importante. Va a haber un perfil del conductor y sobre todo vamos a saber antes de tomar el taxi cuánto aproximadamente es lo que vamos a pagar. 2 meses de plan piloto, pero hoy día ya comienza a funcionar. Desde hoy podemos pedir este taxi solamente desde el aeropuerto, eso sí. Por ejemplo, desde nuestra casa no podemos pedir a través de la aplicación que nos vayan a buscar y nos traigan al aeropuerto. Así que está funcionando al menos desde el aeropuerto hacia otros destinos en la región metropolitana. Y algo que es muy importante, se quiere trabajar, por supuesto, también en regiones, para lo cual se quieren instaurar también ahí planes pilotos. Conversamos con la ministra de Transportes, Gloria Hood, y este fue su comentario al respecto. Tenemos acá un grupo de taxistas que ha optado por un programa piloto para incorporar tecnología a su operación. Y esta tecnología a través de una aplicación que le da seguridad a los pasajeros. Elimina los riesgos, por ejemplo, respecto a la tarifa, a la ruta, a la identificación del vehículo, identificación del conductor. Y eso es lo importante, seguridad para los pasajeros, limpiar la imagen también de los techos amarillos. Ahora comenzó a funcionar, obviamente que están en marcha blanca, a pesar de que ya terminó el plan piloto. Hay 47 autos funcionando, obviamente que todavía pueden postular, pero hay requisitos para la postulación. Obviamente tener todos los papeles al día, el auto tiene que estar limpio, hay diferentes marcas de auto, el auto no puede estar chocado y no hay distintas tarifas porque es un taxi, un techo amarillo, no es como en otras aplicaciones de transporte donde se paga más, por ejemplo, por un auto más grande. Recalcamos que el servicio es desde el aeropuerto hasta su lugar de destino dentro de la región metropolitana por ahora, y pensando también justamente en la seguridad de los pasajeros y la fiscalización por parte de la misma aplicación. Por ejemplo, si a uno de estos taxistas se le vence la revisión técnica, inmediatamente queda bloqueado el sistema y no puede seguir operando. También es importante recalcar que los taxistas que adhieran a esta aplicación, por si nos están viendo, siguen siendo independientes, es decir, pueden venir al aeropuerto el día que quieran, usar esta aplicación. Por ejemplo, si una persona toma el taxi desde acá hasta Providencia y luego el conductor quiere volver al aeropuerto, puede hacer diferentes carreras de manera independiente en el trayecto y luego volver hasta este lugar. Obviamente una aplicación que ha costado bastante trabajo para quienes trabajan en el rubro de los taxistas agrupados en el aeropuerto de Santiago, y conversamos con César Vargas, que es el representante de esta asociación gremial Taxis Frecuentes del aeropuerto, y nos dio más detalles de esta aplicación. Nos dimos cuenta que entre remar contra la corriente teníamos que subirlo al carro de la tecnología y incorporar nuevos servicios que le dieran la tranquilidad y la seguridad al pasajero que no va a ser estafado.
recuperar la confianza del pasajero en el taxi negro amarillo y garantizar su seguridad. Sobre todo, como decía don Nicolás, el tema del pasajero internacional, que muchas veces se ha visto perjudicado por trabajos informales. La comunicación es fundamental, por eso va a haber captadores al interior del aeropuerto entregando estos folletos que están en español y también en inglés, entregándole información, por supuesto, a los pasajeros. También va a haber conductores que hablen diferentes idiomas. Se está trabajando en eso. Muchos de ellos también van a ser capacitados porque la idea justamente es ayudar y orientar a los pasajeros extranjeros sobre todo. Acá hay información entonces también de todos los idiomas en los cuales está la aplicación. Su nombre, les recordamos que se llama Taxi Aeropuerto SCL y lo podemos encontrar en Android y también en sistema iOS. Claro, súper buen servicio. Muchas gracias, Claudia. Esperemos que funcione perfecto. Que estén muy bien. Buenas tardes. Le contamos ahora de un impresionante decomiso de marihuana que se registró en Concepción. Carabineros ingresó a una casa que era utilizada en su totalidad como una gran zona de cultivo. Gustavo Gallardo nos va a ampliar esta información. Adelante, Gustavo. Buenas tardes. Hola, José Luis, Priscila, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, esto ocurrió en la tarde de ayer en la comuna de San Pedro de la Paz, en el sector conocido como El Rosario, que es una zona donde conviven no solamente algunas empresas, galpones, sino también algunas casas habitaciones, hay algunos condominios y precisamente al interior de esta especie de condominio, frente a una pequeña placita de juegos, estaba este hogar, esta vivienda que aparentemente, de acuerdo a la información que nos proporcionaron hace algunos instantes los vecinos, se trataba de una vivienda que no despertaba mayores sospechas, no se veía mucho movimiento tampoco, pero en definitiva, y luego que Carabineros llegara hasta el sector para realizar una fiscalización a una persona que estaba siendo investigada, pero por otro tipo de ilícito, es que finalmente en su poder fueron encontrados algunos elementos relacionados al consumo de droga, básicamente una caja con marihuana y otros artículos, y producto de estas situaciones que finalmente llegan hasta el domicilio de esta persona y ahí se encuentran que la casa donde él figuraba como arrendatario estaba prácticamente destinada por completo, desde el acceso, desde la puerta hasta el patio, nada menos que al cultivo indoor. Eran más de 100 plantas de marihuana y en el lugar además él contaba con algunos paneles térmicos para facilitar obviamente que el cultivo se desarrollara de buena forma, algunas luces especiales y también ventiladores, de tal manera que hubiera una temperatura uniforme y de este modo poder realizar el cultivo de estas plantas y tampoco despertar sospechas de los vecinos. De inmediato revisamos algunas declaraciones de Carabineros del OS9 que tomó el procedimiento durante la noche de ayer. Esta persona, evidentemente, este es un sistema de proceso de producción de marihuana, el cual es muy técnico, el cual a través de utensilios que, si bien es cierto, son comunes para el tema del cultivo natural de plantas, de hortalizas, estas se desvían para el proceso de cultivo, crecimiento y cuidado de plantas de marihuana. Ahora, lo que también obviamente llamó la atención y que incluso le consultamos tanto a Carabinero como al fiscal a cargo de esta investigación es la capacidad que tenía esta persona precisamente de adaptar estos sistemas que están debidamente acreditados, que son para el cultivo de otro tipo, obviamente, de productos agrícolas, y de esta manera él los adecuó dentro de esta vivienda. Tenía algunos sistemas, incluso eléctricos, de enchufes para poder tener esta capacidad de contar con la iluminación, con la temperatura y también con estos sistemas de ventilación que calefaccionaban prácticamente toda la vivienda y de esta manera no se perdía ningún tipo de propiedad a la hora de tratar de generar que tanto las pequeñas plantas como también los cultivos que estaban un poquitito más desarrollados no tuvieran inconvenientes, y de esta manera él también iba podando estas especies de árboles que ya tenía dentro de la casa de tal manera que estos se iban prácticamente cortando de manera vertical y de este modo no se perdía prácticamente nada. Estaba bastante familiarizado con el cultivo y no solamente con eso, sino además con la forma en que
que se tenían que hacer de acuerdo a la información proporcionada por Carabineros por las características que habían alcanzado estas plantas y también la altura. Algunas incluso superaban el metro de altura y de esta manera también, al menos en este caso, fue retirado todo este material. Se habla que serían aproximadamente unas 110 plantas de marihuana y de ellas se podían obtener fácilmente unas 88.000 dosis, que si lo llevamos al mercado, una vez que si esto se hubiese llevado a la venta, se alcanzarían una cifra aproximada de 20 millones de pesos de recaudación en la venta de esta droga por dosis. Escuchemos también declaraciones del fiscal a cargo de esta investigación respecto a cómo se logró la detención de esta persona. Es una de las mayores incautaciones de este tipo de marihuana con estas condiciones que se ha tenido en la reforma procesal penal y en el último tiempo, si es correcto. Bueno, señalaba precisamente la importancia de ahí de este decomiso, es que se trata de, desde que se inició la reforma procesal penal acá en la provincia de Concepción, que es el principal decomiso de estas características de tipo indoor. De todas maneras, la investigación todavía se está desarrollando porque se estima obviamente que podrían haber más personas involucradas en este poco habitual siembra y también al interior de una vivienda acá en la comuna de San Pedro de la Paz de marihuana. Perfecto, Gustavo. Bien impresionante el laboratorio prácticamente que tenía instalado al interior de esa vivienda. 1.000.000 de gracias, que tenga buenas tardes. Bien, le contamos ahora que durante esta mañana una serie de manifestaciones se registraron en diferentes puntos de la región metropolitana para conmemorar el Día de la Dignidad Nacional. Hubo cortes de tránsito en sectores como Alameda con General Velázquez, la Autopista del Sol, a la altura de Mayoco y en Pedro Aguirre Cerda con Camino Melipilla. La protesta fue convocada por los movimientos UCAMAU, No Más AFP y No Más TAC. En estos puntos actuó Fuerzas Especiales de Carabineros y hubo 2 personas detenidas. Bueno, mire, una de las aplicaciones más populares del último tiempo ha sido Airbnb, la que permite conseguir distintos tipos de alojamientos en diferentes ciudades. Ahora, no solamente de Chile, del mundo. Bueno, ahora parlamentarios presentaron un proyecto para regularizar esta plataforma y así evitar irregularidades y futuras complicaciones para los usuarios. Andrés Ramírez está reporteando este tema y nos va a entregar más información. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Sí, José Luis, buenas tardes. No solo inconvenientes para las personas que arriendan a través de esta aplicación, sino precisamente para los vecinos, ¿no es cierto?, que viven en estos departamentos. Precisamente a raíz de eso es que surge, ¿no es cierto?, este proyecto de parlamentarios precisamente para que haya una mejor convivencia en los edificios. Hay un par de cifras bien decidoras respecto de cuánto ha crecido el arriendo a través de esta aplicación en nuestro país. Solo en 2017 hubo 38.000 ofertas de hospedaje a través de esta aplicación y eso significó que cerca de 500.000 turistas, es decir, el 10% de las personas que llegaron a nuestro país se quedaron en este tipo de hospedajes a través de la aplicación de Airbnb. Y eso generó solo ese año, José Luis, 27.000 millones de pesos en transacciones. Por todo eso es que se quiere regular esta aplicación, pero sobre todo por la convivencia que se produce al interior de los edificios donde conviven personas que son dueñas, ¿no es cierto?, otros que arriendan por un periodo de un año, pero que van llegando prácticamente durante todos los días y particularmente durante el fin de semana muchos turistas y eso genera, según algunos vecinos, lo que nos han comentado, inseguridad, que hay mucho movimiento en el edificio porque son precisamente edificios que son residenciales para vivir y no hoteles, a pesar de que las personas que arriendan a través de esta aplicación dicen que comparten, por ejemplo, el lugar donde se están quedando con los mismos dueños, pero eso ya no está siendo así porque hay personas que arriendan el departamento completo y es decir que se está desvirtuando el fin inicial que tenía esta aplicación y por eso es que se quiere regular para mejorar la convivencia y sobre todo para que las personas que arriendan sus departamentos paguen impuestos para que haya seguridad en las comunidades. Vamos a escuchar ahora a diputados y también organizaciones, ¿no es cierto?, que promueven el turismo en nuestro país. ¿Cuál es su postura respecto a esto? A ver, nosotros hemos identificado, conversando con muchos vecinos de varios barrios céntricos de la ciudad de Santiago, y hemos estudiado que también ocurre en otras capitales regionales del país, que hay un incremento del alojamiento informal turístico.
La primera importancia es la seguridad de los pasajeros. Ya vimos como hace un par de meses o días se murió una familia entera de brasileños por estar en un lugar que no está habilitado para recibir turistas. Y segundo es proteger a los ciudadanos y a los barrios que tenemos. Toda nuestra singularidad o lo que la gente viene a conocer es producto de nuestros barrios y sus vecinos. Al entrar estos departamentos ilegales van expulsando a esos vecinos, van expulsando a los barrios, van matando nuestra identidad. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, es que queden todos contentos con esta medida, que los turistas tengan seguridad y que también la tengan los vecinos que viven en estos edificios, y precisamente para eso se están proponiendo una serie de medidas. Por ejemplo, una de ellas, que las personas que hacen estas ofertas a través de las aplicaciones puedan ofrecer su departamento no por más de 90 días durante el año, las personas que ofrecen su departamento completo. También que tengan más facultades en los municipios y que exista un registro en Cernatur para todas estas personas que ofrecen sus viviendas, sus habitaciones, sus departamentos para arrendarlas a turistas. Y por último, la otra medida que se estaba proponiendo es que los dueños de departamentos, porque hay muchos casos que en un edificio, por ejemplo, una persona es dueña de muchos departamentos, de 10 o incluso más departamentos, y eso genera que él tenga una decisión y un peso muy importante de su decisión cuando se hacen las asambleas. Entonces, lo que se está buscando es que no tenga tanta influencia, ¿no es cierto?, esa persona que tiene tantos departamentos en un mismo edificio, y que sea todo más equiparado para que esa persona no tenga o no tome decisiones prácticamente solo que le benefician a él. Son parte de las medidas que se están estudiando y que están proponiendo estos parlamentarios. Vamos a escuchar ahora precisamente a vecinos, ¿no es cierto?, que se han visto afectados por estos arriendos que se realizan en sus edificios o muy cerca de sus casas. Por ser un afectado es que precisamente participo en una organización que se preocupa de promover el patrimonio y el cuidar la protección de la vida barrial y la promoción de esos valores, ¿cachai? Para nosotros el tema de Airbnb ha sido una brutalidad enorme, porque ha redundado negativamente en la vida de las personas de forma directa. Es decir, no solamente ha aumentado el valor de las viviendas en el barrio, sino que estamos hablando de auténticas legiones de, voy a poner entre comillas, mafiosos, que manejan edificios completos, los compran y aíslan a las personas que tienen derecho a vivir dentro de esos edificios. Me di cuenta de que el barrio cambió de manera muy rápida desde que llegó, no solo Airbnb, sino todas las plataformas de hostelería informal, rápida, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, los vecinos que conocía de siempre se van. Bueno, lo único que quieren los vecinos es tener una vida tranquila en sus edificios y en sus casas, y por eso están pidiendo que lo antes posible se regularice esto, para que precisamente no haya inconvenientes en estas comunidades, porque eso lo escuchábamos también, ha redundado en que en muchos sectores suba incluso el valor de los arriendos formales, estos que se hacen con contrato por 6 o un año. ¿Y por qué han subido? Precisamente porque para las personas que ofrecen sus departamentos, hacerlo a través de estas aplicaciones es mucho más rentable, y eso hace que, por ejemplo, en 15 días puedan ganar lo mismo que ganan con un arriendo de un mes, y por eso precisamente están pidiendo que se regularice para que no suban los arriendos, por ejemplo, en estas comunidades o en estos sectores, y también para que exista seguridad, y sobre todo incluso están preocupados también por los conserjes, porque un conserje está preocupado, ¿no es cierto?, de las personas que viven ahí, de los residentes habituales, pero no de tanto turista que pueda ir entrando durante todos los días, o como ocurre en muchos edificios donde aumenta el flujo de turistas, particularmente durante el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, y ahí ya el conserje incluso tiene más funciones de las que ya tiene en un edificio. Todo eso es lo que se quiere regularizar con estas medidas que están proponiendo los parlamentarios. Priscila, José Luis. Sí, bueno, bien relevante el tema, porque es legítimo que los vecinos digan, oye, nosotros tenemos una comunidad, la tenemos organizada y están entrando personas extrañas de forma permanente. Eso se puede regularizar desde el punto de vista práctico con las reuniones entre copropietarios, poner algún tipo de reglamento, o indicación en el reglamento de copropiedad, que es absolutamente vinculante para las personas que viven en edificios o en condominios. Eso por un lado. También está la lista del tema de la seguridad. Nos acordamos, lamentablemente, ¿se acuerdan de lo que pasó en el Parque Forestal con los turistas brasileños? Donde hay una serie de cosas ahí que también se podrían trabajar. Pero por otro lado está la mirada de que esto funciona desde el punto de vista entre privados, y que funciona muy bien,
etcétera, etcétera. Bueno, que además fomenta el turismo. Fomenta el turismo. Hay una serie de beneficios que tiene. Claro, las cosas que están flojas, nos imaginamos que hay que verlo y regularlo. Pero va no en... y te lo pregunto, Andrés, tú que pudiste tomar la impresión de los parlamentarios, no va en el espíritu prohibitivo de esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, la idea no es prohibir esto, es regularizarlo y sobre todo volver al espíritu original que tenía esta aplicación, que es compartir mi vivienda. Es decir, yo, por ejemplo, dueño de un departamento, vivo ahí todos los días y lo que hago es recibir a una persona, a una familia, a un turista, a una pareja que viene a visitar Santiago, y yo le ofrezco una de mis habitaciones. Claro. Y lo que está ocurriendo ahora es que las personas arriendan el departamento completo. Entonces, los que quieren regularizar ahora es que esas personas que arriendan su departamento en la totalidad, es que solo lo puedan hacer durante 90 días al año, pero la medida no busca prohibir la operación de esta aplicación, lo que busca es regularizarlo. Y precisamente tú hablabas también de estos reglamentos que tienen, ¿no es cierto?, los edificios. Y lo que pasa es que en muchas comunidades, en muchos edificios, por ejemplo, hay una persona que es dueña de 10, incluso 20 departamentos. Claro. Entonces, esa persona, al tener tantos departamentos, tiene un poder de decisión bastante más alto que los propietarios que tienen solamente un departamento. Claro. Entonces, también se busca que esas personas que tienen muchos departamentos en un edificio tengan menos poder de decisión en estas asambleas, porque hay otros edificios, también estuvimos conversando en varias comunidades donde de plano está prohibido arrendar los departamentos o incluso una habitación a turistas a través de la aplicación Airbnb. Pero lo que se busca en el fondo es regularizarlo, no prohibirlo, eso que quede bien claro, y volver al espíritu original de esta aplicación, que era en el fondo compartir mi vivienda con turistas, ¿no es cierto?, que vienen no solo de otra parte del mundo, sino que turistas que vienen de nuestro mismo país, del norte, del sur, de donde sea. Perfecto, Andrés Ramírez, muchísimas gracias. Este va a ser un debate interesante, sobre todo en este contexto de que se quiere empezar a grabar. Digamos que el Estado se lleve su tajadita, no solamente de Airbnb, estamos hablando de, no sé, Spotify y otras plataformas como Netflix que ofrecen servicios a través de la red de forma directa con el usuario. Muchísimas gracias. Bueno, esta mañana fue promulgada en el Palacio de la Moneda la ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad. Con esto, no importará cuántos años hayan pasado desde el abuso cometido para que el hecho pueda ser acusado e investigado. Los detalles los tiene Silvia Córdoba. Silvia, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, y hay que decirlo, han sido bastantes años de lucha por aquellas personas que han sido víctimas de violaciones sexuales, diferentes puntos que han denunciado en nuestro país y que ahora se hacen un hecho, la no prescripción que ha sido dada a conocer en esta ley promulgada por el presidente Sebastián Piñera, que apunta a 3 puntos específicos: los secuestros, torturas y maltratos con ocasión de violación. Segundo punto, el propio delito de violación, abuso y agresión sexual. Y tercero, la elaboración de material pornográfico, prostitución y tráfico de menores en relación con la explotación sexual. Ha sido clave también la situación que han dado a conocer acá en el Palacio de la Moneda, de ir avanzando en estos temas, de hacer cuenta de estas denuncias, que fue el propio presidente Sebastián Piñera quien hizo este llamado, esta jornada acá en el Palacio de la Moneda. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Hoy día quiero anunciar que pondremos suma urgencia al proyecto que perfecciona el registro de ofensores sexuales, que fue aprobado por la unanimidad de la Cámara de Diputados y que ahora queremos transformarlo en ley de la República, porque el actual sistema ha demostrado muchas falencias, poca eficacia, y está evitando que cumpla sus principales objetivos: alejar a los abusadores sexuales de nuestros niños para evitar todo tipo de reincidencia. El
El jefe de Estado apuntando a esta suma urgencia, a esta situación que tiene que seguir conversándose acá en el Congreso, pero lo que sí es que ya con esta ley promulgada nos eliminan los plazos para perseguir penalmente a quien cometa un delito de índole sexual. Clave también en las conversaciones que se llevaron a cabo en el Congreso, en esta comisión mixta, donde todavía existen algunos peros en esta ley, donde han asegurado que no se ha avanzado precisamente a otros temas relacionados con el resultado de homicidio, esto dependiendo también de otros temas, y la ley no se va a aplicar de manera retroactiva. Esta ley comienza a regir solo al momento de su entrada en vigencia como tal. Reacciones también que vinieron de la propia defensora de la niñez, y pasemos a escuchar sus declaraciones. Bueno, obviamente la retroactividad era una de las peticiones de las víctimas y era difícil efectivamente, pero estamos muy contentos. Creemos que hoy día es un gran día para los niños, niñas y adolescentes de este país, particularmente cuando han tenido que enfrentar delitos sexuales como víctimas, y felicitamos muchísimo como tanto el Ministerio de Justicia como el presidente han impulsado no solo la urgencia que tuvo esta ley, sino que también que haya logrado ya hoy día ser ley de la República. Y así también víctimas de abusos han llegado a este lugar y que han sido protagonistas de esta lucha para poder avanzar en esta ley que ha sido promulgada esta jornada, y ante cifras que han sido bastante desoladoras. Desde el 2015 al 2018, el aumento de un 33% ha sido en casos de denuncia de abuso sexual. Es por eso también que ellos mismos hablaron, hicieron un llamado también a avanzar en el tema de la retroactividad, que aseguran es un pero que todavía queda por discutir. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Nos habría gustado que fuera, que corriera hacia atrás, que fuera retroactivo, aunque la verdad es que nosotros más que decirle retroactivo es reconocer un derecho que existía desde el año 90, desde que se fue ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero esto es un paso importante. Bueno, hay muchas cosas pendientes. Cambiar la mentalidad ahora por el tema de retroactividad es un tema pendiente. El senador Buenchumilla ha iniciado una propuesta de ley sobre la Constitución. Hay mucho que trabajar, así que este es el principio y espero que todos nos ayuden. Nosotros lo hemos dicho varias veces, es un no ahora, no lo vemos como un nunca definitivo. De imprescriptibilidad también nos dijeron nunca, es imposible, jamás va a suceder, y 10 años después aquí estamos. Creo que los procesos ahora van más rápido, así es que... Y es asimismo también que el año pasado es cuando se presenta este proyecto de no prescripción por parte del presidente Sebastián Piñera, que ha sido clave también las discusiones que se han realizado en el Congreso y también por parte de la oposición, y este llamado al diálogo que al menos aseguran desde el gobierno ha funcionado en esta materia, que ha sido clave. También puntos sobre la mesa respecto a esta comisión mixta, asegurando que todavía se queda por conversar y que también este llamado tiene que ser para las personas a denunciar los diferentes casos. Pasemos a escuchar las diferentes reacciones. Hasta ahora no había nada que hacer, y esta ley viene justamente a buscar reparación, contención, entendiendo que estos casos siempre son difíciles de investigar, el rol de los tribunales es importante, el rol de la fiscalía es importante, y por cierto las leyes se promulgan especialmente en materia penal para que rijan hacia adelante. ¿Hay alguna forma de avanzar en retroactividad, senador? ¿O ninguna? Ya eso es algo cerrado. Ya está cerrado eso, ya está cerrado, así que es difícil. Ahora va a ser clave entonces las diferentes conversaciones que se van a llevar a cabo en el Congreso respecto a este proyecto que perfecciona el registro de ofensores sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Como lo mencionaba el presidente Sebastián Piñera, es limitar los trabajos que tienen que realizar algunas personas que han cometido delitos respecto al abuso sexual, donde no tienen que estar cerca de los niños. Clave van a ser las conversaciones, por supuesto, de parte del gobierno y también al interior del Congreso. Claro, eso es lo que tienen que pedir los fiscales al momento de enfrentarse a este tipo de casos. Y de todas maneras ahora ya no hay excusa, hay una enorme lista negra, una cifra negra que se desconoce porque son personas precisamente que el tiempo les ha jugado en contra y no se han atrevido a denunciar. Ahora ya el panorama es distinto. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te parece si revisamos el pronóstico meteorológico? Sí, revisemos el pronóstico del tiempo, aunque los días han estado parejitos. Gianfranco Marcone, mira, te quiero decir que esa chaqueta que te queda mejor que la negra.
que nos habías mostrado. Esa piscina es una talla interna, no vamos a explicarla, pero No. créeme que uno se puede equivocar, pero Sí. no en el pronóstico del tiempo. Sí, es porque En te eso levantas sí. muy temprano. En el Que me levanto pronóstico muy no te temprano, equivoques. todavía hay mucho sueño, así que claramente uno se puede equivocar. Lo que pasa es que hay personas que dejan las prendas en lugares donde no deberían dejarlas, que es distinto. Ese es otro me dio una motivo. excusa. Mira, para transparentar esto, Gianfranco ya trajo una chaqueta negra de su señora. Se equivocó. Claramente no le quedaba hasta aquí, me quedaba así. Y no me di cuenta hasta que me la puse, que lo indica. Menos mal que era la chaqueta nomás. Ajá. Menos mal que era la pura chaqueta. Menos mal que era la pura chaqueta, así es. Bueno, no vamos a seguir con este tema, vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Que nos Muy bien, vamos vamos al a lo que pronóstico del tiempo, donde ahí sí que no nos equivocamos. Esperamos que así sea, por supuesto. Vamos a ver que Santiago tiene un día nublado en la mañana, ya varía parcial en algunos sectores durante esta tarde, y de hecho debería quedar toda la tarde con nubosidad parcial. Vamos a revisar, ahí sí, señor director, la proyección para estos días, días que van a ser cada vez más fríos, lo que podría hacer que Santiago se contamine más, producto de una mala ventilación que ya parte el día de hoy, porque tuvimos 3 grados solamente en el sector centro, 2 en el sector poniente y 4 hacia el sector oriente fueron los valores mínimos de temperatura. Ya tenemos algunas estaciones en niveles regulares, incluso Cerro Navia en nivel de alerta ambiental, y de hecho para hoy día hay alerta ambiental. 14 grados el valor más alto de temperatura en el centro, hasta 15 en algunas comunas con nubosidad parcial, condición que va a estar prácticamente calcada durante gran parte del fin de semana. Viernes parcial, sábado parcial, incluso el domingo también con nubosidad parcial. Las temperaturas algo varían, pero bastante poco. 2 y 14 el día viernes, 1 y 15 el día sábado. Ya subiría un poquito, pero muy levemente, la temperatura mínima el día domingo, lo que nos dice que vamos a tener una fuerte inversión térmica durante el fin de semana en Santiago y en general en los valles centrales. Por lo tanto, podríamos aumentar quizás los niveles de contaminación porque la ventilación va a estar bastante deficiente. Bueno, y el panorama para lluvias no ha cambiado. Y de hecho sigue aplazándose, ya hasta el día 20 no se ve nada en Santiago. Cada vez día, claro, porque van avanzando los días, pero al menos los modelos que revisamos, que 20 ya estamos a prácticamente 9 días, no se visualiza nada por ahora. Siempre eso puede cambiar, sobre todo los días más finales de este periodo que estamos hablando de 9 días, pero al menos hasta el día 20 en Santiago y en gran parte de la zona central no se avisoran precipitaciones. Hoy solamente chubascos, aunque débiles, aislados desde la región de la Araucanía hacia el sur del país. ¿Cuánto llueve habitualmente en julio en Santiago? Bueno, entre junio y julio cae prácticamente el 60% de las precipitaciones que puede caer en un año total. 312 milímetros, 340 milímetros es lo de un año. Estamos hablando que entre los 2 meses caen sobre 150 milímetros. Entre julio y agosto, que son los 2 meses que más precipita en Santiago. La ciudad que tiene hasta el día de hoy el déficit más importante en Chile es La Serena, con un 74%. La ciudad que tiene el menor déficit es Balmaceda, con un 5%. Gran parte del país con déficit de precipitaciones, salvo el extremo norte, que se salvó por el invierno altiplánico. Que Calama, por ejemplo, cayó mucha agua. También vimos lo que pasó en Arica, lo que pasó en Iquique, hasta Antofagasta. De ahí hacia abajo, lamentablemente, todas las ciudades donde hay estación oficial que nos permite tener el promedio están con un déficit de precipitaciones desde el 74% hasta el 5%. Sí, pues en el norte cayó en el verano lo que cae en un año. Lo que en Calama, de hecho, cayó mucho más de lo que cae en un año. En Arica y Iquique también hubo abundantes precipitaciones producto del llamado invierno altiplánico, que fue bastante fuerte este año. Sí, es cierto. Don Gianfranco Marcone. Vamos a revisar el país, parece. Me encanta que revisemos el resto del país. Vamos a revisar el resto del país. Ahí está Arica con una tarde con nubosidad parcial, ocasionalmente más nuboso con 19 grados de máxima. Lo mismo en Iquique, misma condición de cielo, me refiero, con 18 grados de valor más alto. Nos vamos a Copiapó, allá a los valles de la región de Atacama, también parcial con 17 grados. Y llegamos a La Serena, que decíamos que es la ciudad... Ojo, o ciudad con estación meteorológica oficial, donde podemos calcular los 30 años de promedio para saber cuál es el normal. Es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de déficit, que es un 74% al día de hoy, que hoy día va a llegar a los 14 grados y tampoco hay precipitaciones en el horizonte. Vamos a la zona central de nuestro territorio. Ahí tenemos Valparaíso con cielos parciales, ocasionalmente más nubosos, con 14 grados. Rancagua llega solamente a los 13, frías temperaturas en los valles centrales que podrían hacer también que comience a empeorar la calidad del aire en los próximos días. Nubosidad parcial. Talca, 12 grados solamente y también con cielos parciales. Chillán, ayer cayeron algo de precipitaciones en Ñuble y Biobío, hoy no las tienen. Pasan a parcial con 12 grados ahí en la capital de la nueva región de Ñuble. ¿Vamos al sur? Vamos. Vamos a revisar el sur de nuestro país. Concepción, capital del Biobío, con
Cielo parcial también, 12 grados, hasta ayer tuvieron precipitaciones, podrían volver a Ñuble y Biobío las precipitaciones el día sábado, pero deberían ser por ahora de características débiles y solamente esa jornada. Donde sí algo va a caer, pero mezclado con claros de sol, incluso a ratos con nubosidad parcial, es desde la Araucanía hacia el sur. Por ejemplo, en Pucón, donde llegan solamente a los 11 grados, lo mismo en Río Bueno, ahí en la región de los ríos, solamente una máxima de 10 grados. Puerto Montt, capital de los lagos, 10 grados también, y también chubascos intermitentes, ocasionales, a ratos mezclados con cielo parcial. Vamos al extremo austral, las últimas dos regiones de nuestro país. Coyhaique hoy día con preemergencia ambiental. Mejoró un poquito el aire porque ayer y anteayer tuvieron emergencia ambiental constatada, solo nubes, no llueve allá en Coyhaique, sí cae algunas precipitaciones en otros sectores de la región de Aysén, 6 grados el valor máximo esperado, Puerto Aysén con nubosidad parcial, 8 grados, y nos vamos a la última región del territorio donde sí hay precipitaciones, por ejemplo en Punta Arenas, con vientos que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora, 5 grados llegan, y de nieve podrían ser, y aguanieve, las precipitaciones ahí en Puerto Williams, con 2 grados de temperatura máxima solamente. Ahora, Coyhaique es una de las ciudades que sufre tanto con la contaminación. De hecho, es la ciudad más contaminada de Sudamérica. Coyhaique, Padre Las Casas. Coyhaique está dentro de las 7 ciudades chilenas más contaminadas de Sudamérica. ¿Y registró índices de emergencia? Ayer y anteayer tuvieron, claro, la constatación que finalmente los circulitos que vemos siempre en las estaciones de monitoreo marcó emergencia, hoy día marca preemergencia ambiental en material particulado PM2,5. Claramente ahí las decisiones que toma la autoridad también han sido de preemergencia y algunos días de emergencia ambiental para tener algún tipo de restricciones. El sur, los lagos, me refiero, los ríos y la Araucanía, ha mejorado algo porque está lloviendo, pero ya los próximos días podría dejar de precipitar, lo que al tiro contamina también la calidad del aire. ¿Y lluvia para esa zona? ¿Para dónde? Para Coyhaique. Coyhaique, por ahora al menos no. El sábado, el mismo evento que podía llegar a Ñuble, podría caer desde Ñuble hacia el sur, pero es bastante débil por ahora. Para lo que es el sur, es débil. Claramente una precipitación que para nosotros podría ser un poco más importante. Sí. Bueno, a tener mucho ojo entonces. Sí, las vacaciones, la calidad del aire, van a sacar a los niños afuera. Exactamente, las vacaciones. Eso es bien relevante. También evitar, pues, en todas las ciudades prender fuego de forma innecesaria. Ya hemos hablado de los asados, hemos hablado de intentar tomar los subsidios que hay para intentar cambiar la matriz energética, porque la verdad es que todos los años, y niveles muy peligrosos. Santiago ha mejorado mucho de lo que eran los episodios antiguamente, digamos, ha tenido una baja, y eso que se está midiendo el PM2,5. Eso que se está midiendo solo el PM10, que claro. Entonces, ha mejorado bastante, pero Santiago ya dejó de ser quizás la preocupación principal. Hoy día hay que enfocarse en las ciudades de la depresión intermedia hasta el sur. Yo creo que sí, las zonas también, las zonas que son más bajas, porque tienen un problema geográfico. Santiago no solamente es culpa nuestra, también, claro, la matriz de calefacción. Ese es el gran talón de Aquiles. Entonces, pero es que es difícil hacerlo, porque independientemente que existan también estos subsidios para cambiar el tipo de calefacción de leña, pasar a gas o a electricidad, es abismante la diferencia que gasta una familia, por ejemplo, en calefaccionarse, porque la leña es más barata. Y el sur del país prácticamente se hace todo con la leña. No, se cocina. Te alimentas, se cocinas, calientas el agua, secas la ropa, calientas el hogar, todo es con una cocina a leña finalmente. El asunto es que, si bien no es sencillo, hay que ir hacia allá lo más rápido que se pueda, y eso también es tarea del Estado que tiene que apoyar. Claro que sí. De todas maneras. Proteger a los niños y a los adultos mayores, principalmente. Nos vemos. Gracias. Gracias, Gianfranco. Cambiamos de tema. Vamos, mire, el séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por la intendenta Carla Rubilar por el supuesto delito de amenazas contra la autoridad. En contra, este requerimiento o este recurso fue presentado en contra del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez. Claro, sin embargo, el tema no quedó ahí. Luis Castillo nos va a comentar los coletazos de esta historia. Ha sido bien polémica, además. Adelante, Luis. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Justamente un revés para la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, porque recordemos que el lunes ella había recurrido a la justicia justamente para presentar esta querella por amenazas a la autoridad. ¿Por qué? Veamos el contexto. Durante sus vacaciones de invierno, el presidente del Centro de Alumnos de acá del Instituto Nacional subió a su cuenta de Twitter y a sus redes sociales una pregunta de estas típicas que se realizan, ¿no?, a través de las redes sociales sobre los diferentes panoramas para realizar antes de volver a la guerra, haciendo alusión, ¿no?, a la vuelta a clases a partir de este lunes y a la guerra de
por supuesto, el conflicto que mantienen con la autoridad y las demandas, desde acá, desde el Instituto Nacional. Ahí se generan una serie de reacciones de parte de sus seguidores, por supuesto, en las redes sociales del presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez, y una de las reacciones decía alusión a matar a Alessandri, en directa alusión al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Y es por eso entonces que se genera toda esta querella de parte de la Intendencia, que esto lo tomaron entonces como una amenaza directa a la autoridad y es por eso que recurrieron al tribunal. Lo malo, lo que sucede dentro entonces de cómo se va tejiendo esta querella y sus reacciones también en torno a ello, fue que la propia intendenta de Santiago, a través de sus redes sociales, expone la identidad, la fotografía y datos de este estudiante, de este menor de edad también, que le responde al presidente del Centro de Alumnos esto de matar a Alessandri. Y es por eso entonces que se genera la polémica. Y que es lo que dice entonces el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que primero no es admisible la querella porque no representa mayor peligro para la sociedad ni que nadie a través de sus redes sociales puede sentir temor a partir de los dichos de este joven. Y segundo, el propio tribunal hace un llamado y manifiesta su preocupación porque esta acción de exponer o sobreexponer los datos personales de un menor de edad a través de redes sociales de parte de un adulto, como es la intendenta Carla Rubilar, también es al menos una acción que llama la atención y que los adultos estamos llamados a proteger los derechos, por supuesto, de los menores de edad e incluso su identidad, lógicamente, y sus datos personales, que fue lo que se expuso a través de las redes sociales. Todo esto, entonces, esta inadmisibilidad que hace la justicia de parte de esta querella presentada por la intendenta de Santiago, hace que desde el Centro de Alumnos también de acá del Instituto Nacional se reaccione y se diga, ¿no?, que esto es una especie de persecución, que se está desviando la atención de alguna otra forma con las demandas que ellos tienen hacia la autoridad, planteando, ¿no?, este tema de las amenazas contra la autoridad. Escuchemos lo que hace pocos minutos vino a comentar el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, respecto a este tema. Es categórico el fallo que se generó de hacer inadmisible la querella en mi contra. O sea, yo considero de un nivel de arrogancia increíble de la intendenta, cuando ella, en alguna medida, le está hoy día endosando la responsabilidad a un juez, ya que es quien tiene evidentemente las competencias para poder declarar admisible o inadmisible un proceso de estas características, y tiene la arrogancia de hoy día deslegitimar a un juez de la República. No es posible que la intendenta siga metiendo las patas de esta manera. Nosotros consideramos, para finalizar, de que es sumamente importante que ella tenga la diligencia de pedir disculpas, porque hoy día se está pasando a llevar mi integridad y también se está desviando la discusión, farandulizando la discusión, armando un circo y un montaje en torno a problemáticas que son profundas. ¿Por qué Rodrigo Pérez dice eso? Justamente porque la intendenta anunció que iba a apelar a este fallo del séptimo juzgado de garantía de Santiago, porque efectivamente para ella todavía considera que se trata de amenazas contra la autoridad. ¿Y por qué la querella iba, para que quede claro, dirigida también contra Rodrigo Pérez, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional? Porque justamente fue él quien a través de sus redes sociales retuitea o repostea, para hablar en términos que se utilizan en estas redes sociales, esta respuesta que consigue de parte de unos seguidores que hacía alusión a matar a Alessandri, entre comillas, que fue lo que dijo este seguidor. Y es por eso entonces que la querella va dirigida contra Rodrigo Pérez como imputado. La propia intendenta metropolitana, Carla Rubilar, también salió al paso hoy día de este rechazo, ¿no?, a la querella de parte de la justicia. Esto fue lo que nos dijo. ¿De qué forma usted habló de Rodrigo Pérez ante todos los medios de comunicación? ¿Cree que fue un error tal vez exponer su nombre, también su imagen, su cuenta de Instagram incluso? Quiero comentar de que la red social es pública, que él publica, y no es que uno lo exponga, él se ha expuesto públicamente en innumerables oportunidades. Quiero decirle que además hablamos de un dirigente estudiantil validado por su comunidad escolar, representa a su comunidad escolar y que habla en los medios de comunicación todos y cada uno de los días. Dificulto que yo esté exponiendo a un menor que habitualmente se expone solo.
Claro, la discusión aquí es lo que nos debe llevar también a reflexionar de parte de lo que se hace con las redes sociales, de parte de qué tan público o no puede ser el contenido. Lo delicado es que acá hay un contenido, una respuesta, palabras que las escribe un menor de edad. Ahora, la discusión está puesta. ¿Un adulto puede hacer exposición de esas palabras en el sentido de poner, por ejemplo, la fotografía, los datos de ese menor de edad? Esa es la discusión y a eso hace referencia entonces el fallo también del juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, y hace un llamado también a la protectora de la niñez para justamente poner la atención en este tema y sentar las bases para que efectivamente se determine si que un adulto que tiene también redes sociales puede o no puede exponer a un menor de edad que haya dicho algún tipo de palabras o alguna expresión en contra de la autoridad. Bueno, es un tema que es discutible. De todas maneras, sí hay una responsabilidad en el momento de manejar las redes sociales. Y claro, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de un menor de edad, pero es un menor de edad que tiene una responsabilidad. Está a cargo de una comunidad escolar que además está siendo escuchada. Él representa una postura importante frente a otra autoridad que es, por ejemplo, el alcalde de Santiago. Así es que, de todas maneras, hay que tener más ojo todavía. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Mira, el subsidio familiar es un aporte que entrega el Estado a las familias por cada carga familiar registrada. Si usted no recibe este bono, en ahoranoticias.cl, revise si cumple con los requisitos para acceder a este beneficio. Sepa además cuánto es el monto que se entrega este año. Bien, vamos a revisar la actualidad internacional y vamos a partir con fenómenos naturales. Así es, que siguen golpeando el hemisferio norte. Soledad Agüero, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Soledad. Sí, tenemos muchos fenómenos climáticos a lo largo del mundo. Algunos de ellos ya han dejado las primeras víctimas fatales, como fue el ciclón que ha azotado a la zona norte de Grecia, un ciclón que llegó con mucha fuerza. Ahí estamos viendo las imágenes, ya van 7 personas fallecidas, al menos de ellas hay 6 turistas. Esto ocurre en plena temporada turística en Grecia, donde están en pleno verano actualmente. Hay cerca de 100 personas además que han resultado con algún tipo de lesión por un sistema frontal que, como estamos viendo, ha ido acompañado de vientos muy fuertes, también relámpagos, granizos, lluvias que han ocasionado inundaciones y que además fue muy repentino. Todo esto llegó, no se había advertido a la población. ¿Se había pronosticado? Se había pronosticado, pero no con este nivel de intensidad, y además toda la devastación que ocasionó fue en solo 20 minutos y por la fuerza se volaron los techos, hubo también deslizamientos de tierra. Y esto se centró en la región de Calcídica, que está ahí muy cerca de la ciudad de Tesalónica, que es la segunda ciudad más grande de Grecia, y es una zona que es muy popular especialmente entre los turistas de Rusia o del sur de Europa. De hecho, entre las víctimas fatales hay 2 rusos precisamente, también 2 rumanos y 2 checos que murieron después de que la casa rodante en la que se estaban alojando se diera vuelta por la fuerza de los vientos que estamos viendo ahí. Y según comentaron testigos, fue tal la violencia con que golpeó este tornado que dicen que es un milagro que hasta el momento no haya habido más víctimas fatales. Las autoridades de protección civil ya declararon estado de emergencia, explicaron que para esta época del año es un fenómeno que no tiene precedentes. Inusual, claro, están ahora en verano, y los veranos, particularmente en Grecia, suelen ser especialmente calurosos, también muy secos. No olvidemos que hace pocos días, durante el fin de semana, las temperaturas estaban por sobre los 37 grados Celsius en medio de esta ola de calor en la que se han visto envueltos varios países de Europa, mientras que ahí estamos viendo parte de los estragos que dejó este temporal y que además provocó alteraciones en la agenda del recién asumido primer ministro de Kyriakos Mitsotakis, quien tuvo que abandonar parte de sus compromisos oficiales que tenía previstos para este día para poder atender el desastre como corresponde. Bien, y no es el único lugar donde se han registrado fenómenos de este tipo, porque en Nueva Orleans, en Estados Unidos, también están
en alerta por la primera tormenta tropical en lo que va del año, la tormenta tropical Barry, que de acuerdo al pronóstico meteorológico, todo indicaría que el fin de semana hay una alta probabilidad que se convierta en un huracán. Y esta es la misma zona recordada por el desastre que ocasionó en 2005 el huracán Katrina, que dejó 1.800 víctimas fatales, y por eso las autoridades han estado solicitando a la población a que tomen todos los resguardos necesarios. Ya durante las lluvias que hemos visto en estos días dentro de las oficinas gubernamentales se le ha pedido al personal no esencial a que se quede en su casa, que no vayan a trabajar. Y ya declararon además estado de emergencia para poder liberar todos los recursos que puedan hacer frente a esta emergencia. Sí. Nueva Orleans es una zona altamente inundable. Bueno, no solamente quedó mostrada con Katrina, sino que históricamente, claro, y ha tenido algunos diques de contención del mar, algo similar a lo que se hace en Holanda, y que colapsaron precisamente en el huracán Katrina del año 2005, que fue devastador, que las autoridades no pensaron que iba a ocurrir el desastre de esa naturaleza. Entonces nos imaginamos que están un poco más preparados y que la gente está más alerta, porque los huracanes, muchos se detienen o se van para el Caribe, son bien impredecibles, pero se logra tener más o menos una radiografía de cómo se mueven las tormentas tropicales hacia el interior del Golfo de México. Les van viendo la trayectoria, pero estas pueden cambiar abruptamente en un par de días. Pero de todas maneras se pueden anticipar. Sí, se pueden anticipar. Pero de todas formas, obviamente una ciudad que quedó traumada y que cualquier tipo de alerta la toman muy en serio. Sí, el problema acá con Nueva Orleans, y que es lo que hace que sea altamente inundable, es que es una ciudad que fue construida bajo el nivel del mar. Y por eso han tenido que tomar todos los resguardos para construir todo un sistema de drenaje que lógicamente permita evitar que fue lo que pasó en Katrina, que ahí colapsaron los diques de la ciudad, y fue eso lo que generó el nivel de daño que vimos en su momento. Ahora a las autoridades se les ha preguntado sobre cómo está el estado de esos diques, y lo que han dicho, pero para calmar a la población seguramente, es que creen que los diques van a aguantar. Ahora hay que ver qué categoría podría alcanzar este huracán, ver si es que va a ser igual de violento que lo que vimos durante el año de 2005. Pero ya estamos viendo los primeros estragos en la ciudad, donde ahí han tenido que salir a limpiar. Varios autos quedaron atrapados bajo el agua. Hasta ahora no se han registrado ni heridos ni tampoco víctimas fatales, pero ojo que ya anticiparon que el río Mississippi podría subir a su punto más alto en 90 años. Así que ahí están dedicando ahora todos los esfuerzos para evitar que esto pueda terminar en alguna tragedia. Ya ha habido otros efectos, como 10.000 habitantes que están ahora sin electricidad. En el aeropuerto han debido desviar algunos vuelos que se han visto afectados por este sistema frontal. Sin embargo, el aeropuerto hasta el momento está funcionando y dijeron que va a seguir operando, salvo que la infraestructura sufra algún tipo de daño mayor o que las condiciones climáticas se vuelvan más graves. Sí, es que las condiciones son sumamente adversas en un aeropuerto para operar cuando hay una tormenta tropical incluso. Por eso es mucho más seguro ya evitar que despeguen o que aterricen aviones allí. Pero de todas maneras, claro, se podrían tomar todas las medidas correspondientes, pero definitivamente si se habla de una caída de agua, imagínate, de 500 milímetros de lluvia, es realmente impresionante, porque no hay ciudad que resista. De todas maneras es súper preocupante, porque la superficie, el territorio de esa zona, es tan plano que todo avanza, y cuando está lloviendo tan intensamente en medio de un huracán, incluso los vientos hacen que el agua que está prácticamente en el océano también ingrese. Sí, claro. Exactamente. Y drena muy poco. Sí. Hasta ahora se habla de alrededor de unos 20 centímetros de agua que han caído en solo 3 horas. Eso fue los primeros reportes que habíamos recibido. No han actualizado todavía cómo ha seguido evolucionando la situación en las últimas horas, pero lógicamente que vamos a seguir con mucha atención cómo siga el desarrollo de esta tormenta tropical, que el sábado posiblemente pueda aumentar su intensidad y tocar tierra en algún punto. No se puede saber todavía si puede llegar a qué categoría. No, todavía no se ha dado a conocer ninguna intensidad de la que pueda tener este huracán,
pero de todas formas desde el estado de Luisiana ya hicieron todas las advertencias posibles a la población. Y vamos con otra de las imágenes impactantes que hemos visto durante esta jornada, que es una explosión que se dio en una planta térmica muy cerca de Moscú, en Rusia. Hasta ahora los reportes hablan de al menos un fallecido y otras 13 personas que resultaron heridas. El incendio que estamos viendo los bomberos se movilizaron en alrededor de 50 carros para poder combatirlo, porque las llamas llegaron a un nivel muy alto, a cerca de 50 metros de altura, y fue un incendio que luego se expandió a unos 800 metros cuadrados. Estamos hablando además de la central más moderna que abastece de electricidad y calefacción a Moscú, y acá funciona con gas natural. El incendio, de todas formas, no significó ningún riesgo de corte de electricidad para los clientes que se ven abastecidos por esta planta. No se conoce hasta el momento qué fue lo que pudo haber originado esta explosión, pero se cree que ahí hubo algún tipo de problema con las tuberías de gas. Bien, y vamos ahora a Venezuela con una información que varios todavía no logran explicarse. Ya hemos estado hablando durante esta semana de la muerte del capitán Rafael Acosta, y resulta que lo enterraron, pero lo enterraron sin la autorización de su familia. Recordemos que él murió el 29 de junio cuando estaba bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y que la oposición denuncia que lo que le provocó la muerte fueron las torturas que habría sufrido cuando estaba detenido. Y ahora lo que denuncia su viuda y también su abogado es que un tribunal de Caracas trasladó su cadáver de una morgue al cementerio a uno de los cementerios que hay en Caracas para que lo enterraran ahí. Eso sí, la autorización de la familia. Sí, la autorización de la familia, solo bajo la supervisión de la Policía Nacional Bolivariana, mientras que lo que pedía la familia era poder ver el cuerpo y trasladarlo a la ciudad de Maracay, que es donde vive gran parte de sus familiares, y no a Caracas. Lo que exigen finalmente es que les entreguen el cuerpo siguiendo todos los procedimientos legales que existen para algo así, que fue algo que en esta ocasión no se respetó. Lo que denuncian es que, según ellos, no quisieron que se le pudiera realizar una autopsia independiente, que es lo que están pidiendo ahora, que se le haga una autopsia independiente y con organismos internacionales para ver bien qué fue lo que ocurrió, y al mismo tiempo evitar que, si es que lo enterraban donde la familia quisiera, que eso pudiera haber llevado algún tipo de protesta o algún homenaje, que ellos denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro quería evitar que ocurriera algo así. Claro, básicamente ocultar la evidencia de que murió torturado, que fue torturado hasta la muerte. Claro, que es lo que han estado reiterando desde su familia. Y esto también llevó a que Estados Unidos durante el día anunciara sanciones contra la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lo cual significa que todos los bienes activos que la cúpula de ese organismo tenga bajo la jurisdicción de Estados Unidos van a quedar bloqueados, y que no van a poder hacer transacciones que involucren a individuos o a entidades estadounidenses, ¿no? Bien, y vamos ahora a Francia a revisar una historia que ha mantenido dividida a la sociedad francesa y que tiene que ver con la eutanasia. Estamos viendo ahí a Vincent Lambert, quien había quedado en estado vegetal desde 2008, cuando sufrió un accidente en moto, y que hoy murió en el hospital. Él había quedado tetrapléjico, lo estaban alimentando con una sonda gástrica, podía respirar sin ayuda artificial, a veces podía abrir los ojos, y el problema es que este debate sobre si lo dejaban morir o no terminó dividiendo a su propia familia, que hace 6 años había llevado este caso a los tribunales y tenían ahí una disputa al respecto, donde por un lado su esposa, que hace años venía pidiendo que lo desconectaran, además de 6 hermanos de Vincent Lambert y un sobrino que decían que él no tenía ninguna posibilidad de recuperarse, y que si bien en vida nunca había expresado su voluntad por escrito, a ellos sí les habría dicho que en caso de algo así, él quería que lo desconectaran. Pero por otro lado estaban los padres, que son católicos fervientes y que se oponían a cualquier tipo de eutanasia, decían que su hijo no estaba gravemente enfermo, y ahora después de su muerte su abogado comentó que lo que ellos querían era
de denunciar a los médicos, digo, que lo desconectaron y están hablando de un crimen de Estado. Es algo que todavía sigue dividiendo a la familia y que ha abierto un debate en un país donde la eutanasia no es legal, pero hay unos mecanismos que permiten que los médicos sí puedan sedar hasta la muerte o detener algún tratamiento a los pacientes que cuentan con enfermedades terminales, que fue lo que ocurrió en este caso. Sí, es que es un tema que genera mucha discusión, porque, claro, al momento de aprobar la eutanasia, muchos dicen que podría prestarse para abusos, para de alguna u otra forma deshacerse de un familiar o una persona que está en esta condición, si es que esta persona nunca ha manifestado, y probablemente porque no puede hacerlo, la posibilidad de terminar con su vida. Pero de todas maneras, claro, ahí queda la discusión y probablemente ellos van a seguir adelante con este juicio. Claro, bueno, ahí... Tiene tantas aristas la eutanasia que es difícil enfrentar el debate. Los técnicos, los expertos tienen visiones encontradas y por eso no es una solución fácil, por eso no es una política pública de fácil discusión. O sea, desde una persona que puede tener una herencia, por ejemplo, de una persona que manifestó en vida que bajo ciertas condiciones, pero después esas condiciones resulta que tiene una buena vida. O sea, son innumerables los tipos de casos. También se habla de lo que es distinguir la eutanasia de lo que es una muerte digna, que son dos cosas distintas. O sea, es un debate de mucha larga data y, por supuesto, muy difícil de enfrentar. Sí, y además en esto juega también mucho las creencias o la religión. También. Sí. O sea, todo eso le echa pelo a la sopa. En el mundo hay solo 5 partes del mundo donde este es un tema que está regulado. En América Latina tenemos el caso de Colombia, mientras que en Europa, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y a eso agregar además el caso de Canadá. Bien, y el día después de que por tercera vez sufriera temblores en un acto público, la canciller alemana Angela Merkel reapareció en un acto oficial junto a la primera ministra de Dinamarca, pero en esta ocasión no la vimos parada. Ella rompió el protocolo y se quedó cantando el himno sentada. Estamos viendo ahí el momento en que ella llega junto a la primera ministra de Dinamarca. Y ahí ella va a sentarse en el momento en que van a entonar los himnos, lógicamente para evitar exponerla a volver a sufrir un acto como los que ya vimos junto al presidente ucraniano, también junto al presidente alemán, en una actividad que era cerrada, donde todavía los medios alemanes, que han sido bastante cautelosos también a la hora de dar algún tipo de explicación, porque, bueno, ya lo hemos comentado, este tipo de episodios, nosotros desde fuera no podemos hacer un diagnóstico sin poder examinarla, y además que este es un tipo de síntoma que da para varias cosas, puede ser desde estrés a enfermedades degenerativas. También se habla que incluso podría ser algo psicológico lo que afecta a Angela Merkel. ¿Qué es lo que lo habrá gatillado? Al menos me parece súper prudente haber considerado que ella estuviera sentada en este tipo de actos a los que es sometida además habitualmente, es parte de claro, sí, hemos visto este acto como 3 o 4 veces en un mes. Igual, es lo mismo. Claro, el momento de recibir una autoridad. Pero de todas formas, claro, en principio se hablaba que podía ser un principio de Parkinson, pero claro, se trata de una enfermedad de origen neurológico, y ella decía ayer y llamaba a la calma que estaba bien y que probablemente tenga que convivir con esto durante un tiempo, pero al menos se está tratando. Hay varios artículos que han salido también de médicos que atribuyen esta enfermedad a distintas cosas, pero de todas maneras es importante considerar que las autoridades o los alemanes habitualmente no hablan del estado de salud de sus líderes. Es un tema que se mantiene bajo un hermetismo muy estricto. Ella dio una conferencia de prensa después de esta actividad donde se le preguntó si es que había visto un médico. No dio respuestas muy claras, solo se limitó a repetir lo que ya le habíamos escuchado ayer y en todos los episodios que ya hemos observado, donde reiteró que está bien y que no hay razones de por qué deberíamos preocuparnos por su estado de salud, pero juzgar por lo que hemos visto, lógicamente que dentro de Alemania continúan pidiendo explicaciones. Muchas gracias, Sole. Gracias, que esté muy bien. Nos vemos. Bueno, vamos con una noticia sumamente importante para quienes viven en Osorno. Mucho ojo, la empresa ESAL, encargada del suministro de agua potable en esa comuna, anunció la interrupción del servicio
debido a una eventual presencia de combustible en sus procesos productivos. Sí, esto es súper importante, ¿eh? La medida responde a la activación de los protocolos de seguridad y regirá preliminarmente hasta las 10 de la mañana del viernes. Si quiere conocer más detalles de esta noticia, no duden en ingresar a nuestro sitio, ahoranoticias.cl. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados vivió una tensa sesión cuando el ministro de Justicia, Hernán Larraín, desmintió las imputaciones que hace un par de semanas le hizo el diputado René Zafirio. Sí, el parlamentario aseguró que el titular de Justicia y el fiscal nacional ocultaron un informe de la Policía de Investigaciones que hace un duro diagnóstico sobre la realidad de los hogares del Servicio Nacional de Menores, del CENAME. Para profundizar en este tema vamos a tomar contacto nuevamente con Silvia Córdoba, quien está con el ministro Larraín y quien también nos hablará sobre la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos a menores. Silvia, adelante. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Precisamente vamos a empezar a desarrollar lo que ha sido la promulgación de esta ley de no prescripción en los delitos sexuales para menores. Estamos con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para conocer y desarrollar todo detalle, ministro, respecto a este tema y sobre todo la importancia de la lucha de muchas personas sobre esto. ¿De qué trata y a quién va a apuntar precisamente? Bueno, aquí tenemos que tener conciencia de que los abusos sexuales en contra de menores han incrementado mucho en el último tiempo. En los últimos 3 años, un 33%. Y por lo tanto queremos darle a esos niños, que difícilmente pueden hacerlo mientras niños, denunciar. Pero cuando son adultos también les cuesta mucho, porque tienen que desbloquearse, tienen que asumir una realidad muy dura, sobre todo porque en general estos delitos son cometidos por familiares. Entonces lo que queremos es que no tenga límite de tiempo, como en general ocurre con los delitos, esa posibilidad de denunciar. Es facilitarle a los que han sido abusados la posibilidad de cuando ellos estén maduros puedan realmente presentar las denuncias. Y así los abusadores van a terminar de estar en la impunidad que logran después de transcurridos ciertos años. Claro, en este caso, ministro, uno de los temas que ha sido clave y que lo hemos escuchado de la propia oposición que han trabajado en esta ley es el tema de la retroactividad, que fue uno de los puntos en la comisión mixta que no prosperó. ¿Qué le parece esa situación y ver si se puede analizar para más adelante? Bueno, lo que se ha pedido es que este proyecto de ley, esta ley hoy día, no solo rija hacia el futuro, sino que una persona que fue víctima de un abuso hace 10 o 15 años atrás también puede hacer este derecho de reclamar a pesar de que ya habría prescrito. El problema que tiene eso es que en el ordenamiento jurídico en Chile y en todo el mundo, las leyes no tienen efecto retroactivo en el campo penal, salvo que favorezcan al reo. Y por lo tanto, en razón de ese principio, es que no se puede extender para los delitos sexuales. Vamos viendo punto por punto porque son 3 de ellos los que se aplican en esta ley, propiamente tal la violación, también el tema de las agresiones, también la prostitución, el usar, el hacer material pornográfico. ¿Cuántas penas se pueden dar cuenta con eso? El número de condenas que pueden recibir las personas que estén en estos casos. Bueno, estamos hablando del orden de 10.000 personas que denuncian anualmente estos hechos. Es una cantidad muy apreciable. Y estamos hablando de un delito en que la gente no lo denuncia porque los cercanos son los que lo cometen muchas veces. Entonces, estamos hablando de mucha gente que ha sido abusada sexualmente, sean por simples delitos, o sea, delitos con penas bajas, o sean por crímenes, es decir, con penas altas como la violación. Entonces, son muchos los que van a poder ahora reclamar cualquiera que sea el tiempo en que quieran ejercer este derecho. Lo que hemos hecho es porque tenía muchos vacíos esta ley y no todos los abusadores sexuales estaban incorporados en ella por distintos problemas técnicos, los hemos corregido. Hemos obligado a los fiscales a siempre pedirlo y a los jueces, cuando dictan sentencia, obligatoriamente, aparte de la pena de privación de libertad, que agreguen la obligación de incorporarlo en el registro. Con eso lo aseguramos. Y adicionalmente hemos incorporado en este proyecto que no solo los menores de 14, sino que los menores de 18 hacia abajo, cualquiera que sea el delito sexual que hayan sido objeto, ellos van a inhabilitar perpetuamente, indefinidamente al ofensor, al abusador, para desempeñarse en labores con niños, niñas, en su labor de trabajo.
Ministro, lo llevo a otro tema para buscar una explicación. ¿Qué significaba el estar hojeando lo que se conocía en la Comisión de Familia el año pasado, este informe de la Policía de Investigaciones que daba cuenta de un sinnúmero de vulneraciones al interior del Sename? Usted lo decía, estaba hojeando parte de estas informaciones. ¿A qué se refiere de eso? A ver, yo visitando un local que se inauguraba de la PDI, fui informado de que estaban haciendo una investigación encargada por el fiscal Emilford. Me contaron, estoy hablando de octubre del 2018, que estaban haciendo una investigación. Y dice, ahí están los libros, o algunos de los libros que tienen ya contenido los antecedentes, ¿no? Al mirarlos me di cuenta de que efectivamente se trataba de investigaciones muy exhaustivas. Pero no tuve acceso al contenido, no lo pude leer realmente. ¿No pudo ver vulneraciones al interior de ese informe, lo que pudo hojear? No pude ver, no supe de su contenido porque no lo leí. Pero no hubo alguna urgencia, disculpe, ministro, respecto a ese mismo informe, más allá de hojear, de saber si había algún hecho importante sobre esta situación al interior del Sename que permitiera el tomar urgencia para que no fuera bastante tarde a lo que es ahora. A ver, nosotros sin necesidad de ese informe habíamos hecho una auditoría social, el gobierno, niño por niño, que están en todas las residencias públicas y privadas. Así que sabemos la realidad, la supimos el año pasado y hemos tomado medidas drásticas, internas, cambiar el sistema de trabajo, terminar con los CREAT, etcétera, para cambiar y terminar con esas vulneraciones a los derechos. Y lo que contiene en esa investigación es en realidad relevante para el investigador, para el fiscal que la pidió, porque lo que él está haciendo es teniendo sus propios antecedentes elaborados por la PDI respecto de cada caso a lo largo de todo el país para ver las responsabilidades penales. En eso no nos podemos meter, por eso es que nadie tiene ni ha tenido acceso a ese informe, porque ese informe es solo privativo del investigador, del fiscal regional. ¿Habría responsabilidades para Emilford en ese caso? No, él está investigando y él ya ha ido tomando medidas porque ya ha formalizado a algunas personas, ha acusado a otras penalmente, la investigación está saliendo. Ahora, ¿cuántos de esos casos justifican acciones legales? Eso lo sabe él, está investigando, no nos corresponde a nosotros hacer esta investigación. Por lo tanto, yo vuelvo a reiterar lo central. Aquí un diputado dijo que el fiscal nacional y el ministro de Justicia tenían conocimiento de este informe hace un año. Bueno, ese informe, el principal, el de los 28 tomos, se terminó de elaborar este año y se entregó en abril de este año. Él dice que lo teníamos en conocimiento hace un año atrás, en junio, julio del año pasado. Falso. Y además hay un segundo informe que dice que teníamos acceso, el que él mostró a la prensa, este diputado Zafirio. También es falso, porque ese informe se mandó a hacer por parte del fiscal a la PDI hace un año. Entonces, imposible poderlo conocer. La verdad que aquí es importante decirlo, lo que ha dicho el diputado y sus imputaciones son totalmente falsas. Así quedó acreditado ayer, una vez más, así quedó en la conciencia de todos los que asistieron, como los diputados, que así lo manifestaron. Por lo tanto, este es un capítulo cerrado. Los parlamentarios decían que usted había señalado que si hubiese un 10% de efectividad respecto a este tema, usted daría ese paso al costado. Pero es obvio, imagínese, porque lo que está diciendo es que uno estaba ocultando información. Imagínense, además, ¿cómo voy a ocultar 28 tomos? Porque eso es lo que dice que se hizo, es una cosa un poco ridícula, un poco absurda. Porque 28 tomos, ¿dónde los oculto? Las palabras, entonces, muchas gracias del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Bastantes temas por conversar y, por supuesto, la próxima semana a ver qué va a pasar con esta nominación de la Corte Suprema en el Congreso. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mire, ponga atención a lo siguiente. Bomberos trabajó durante horas para rescatar a 2 trabajadores que quedaron atrapados a más de 33 metros de altura en la ciudad de Antofagasta. Felizmente, el rescate de ambos hombres se completó poco antes de las 13:30 horas mediante el uso de cuerdas. Uno de ellos ya fue revisado por personal médico, concluyéndose que se encuentra en buen estado de salud, mientras que el segundo está siendo trasladado hasta el hospital de la ciudad para evaluar su condición. El problema se originó por un desperfecto mecánico en el andamio, lo que trabó la plataforma cerca del piso 12 del edificio, donde trabajaban, no pudiendo subir ni bajar y requiriendo ayuda de los voluntarios de bomberos. Una historia que afortunadamente tuvo un final feliz.